que lo volveremos a tomar. Estábamos en el ciclo de Isaac. Les voy a compartir eh, el ciclo de Isaac. Estos son los apuntes que les envié, es mi comentario a la y traducción de la Biblia. Desde luego que no comento todo porque no se puede. No se puede comentar todos los detallitos así filológicos y de crítica textual, pero creo que podemos profundizar en ciertos detalles, ¿verdad? Sin detenernos mucho. El objetivo de ahora es ver el ciclo de Isaac, terminarlo todo y empezar la mitad del ciclo de Jacob, Sí, hasta el capítulo 35, sí, ¿verdad? Y ya después la próxima semana terminaríamos hasta el capítulo 35, hasta el capítulo 30, hoy 25 a 30, lo que queda del 25 al 30, y la próxima semana del 31 al 36, que es donde termina el ciclo de Isaac y empieza el ciclo de José. Le vamos a dedicar dos clases también al ciclo de José, eh, que es mucho más bonito y más sencillo porque es como una novelita, ¿no? El ciclo de José. Y aquello de que sus hermanos le tienen envidia y su papá les regala un manto y lo venden y en Egipto, llega a Egipto, lo hace prisionero porque no quiere acostarse con la esposa de su patrón y va a la cárcel y luego interpreta los sueños del faraón y luego pues termina siendo el vicefaraón, un hombre de gran poder, y luego resulta que sus hermanos van a pedir grano, y entonces él lo reconoce, pero ellos no lo reconocen, y viene toda ahí una intriga, hasta que él hace venir a su hermano menor, a Benjamín, que era hermano de su misma mamá, de Raquel, hijo de Raquel, eran los dos hijos de Raquel, José y Benjamín, la amada de Jacob. Y también traen a Jacob y Jacob muere acá en Egipto, en el cuidado de José y todo eso. Y luego vienen prácticamente al final del Génesis, las bendiciones de Jacob y ya está. Pero entonces Israel está en Egipto ya, aunque ahora están como jefes, ¿no? Como migrantes distinguidos, visitantes distinguidos. Esa es la historia de Jacob, de José, que es muy, digamos, es como una novelita. La historia de Jacob tiene más altibajos. Entonces le vamos a dedicar también dos, aunque es un poco más corta que la de José, y luego ya pasaríamos al Éxodo. Bueno, el ciclo de Isaac, así lo puse yo, ciclo de Isaac, como ven es muy poquito, es un capítulo, poco más de un capítulo, y gran parte de este capítulo pues no se ocupa de Isaac. Eh, Dado que el sacerdotal pone la genealogía de Isaac y la muerte de Isaac, pues se entiende que el sacerdotal quiso hacer de Isaac también un ciclo. Sí, entonces el Génesis tendría cuatro ciclos: Abraham, Isaac, Jacob y José. En línea genealógica, padre, hijo, nieto y bisnieto. Eh, pero el de Isaac ocupa muy poco espacio. Y eso es lo que vamos a ver aquí ahora, ¿verdad? Eh, la disposición actual del Génesis, el ciclo de Isaac, pues tiene más bien la función de unir a Abraham con Jacob, ¿verdad? Isaac está ahí en medio como sándwich sin mucha relevancia, ¿verdad? Eh, pero bueno, tiene la importancia de que encadena a Jacob con Abraham. Eh, Isaac es bendecido por Abraham, 26:5. Confió en el Señor tal como Abraham, 26:25. Y entonces es el continuador de las promesas, ¿verdad? Lo que contiene este ciclo de Isaac es el nacimiento de él y de Jacob y de Esaú, perdón, el nacimiento de sus dos hijos, Jacob
y Esaú, la venta de de la primogenitura de Esaú a Jacob, como ven, el ciclo de Isaac pues trata poco de Isaac, aquí ya está hablando más bien de sus hijos. La permanencia de Isaac en Gerar, que ya hemos hablado un poco, los problemas que tuvo en Gerar y Beersheba, que son dos lugares, con los pozos que abrieron ahí, y su alianza con Abimelech, ¿verdad? En Gerar, pues tuvo, digamos, relación con el rey Abimelech, como Abraham. Abraham también había ido a Gerar con el rey Abimelech y le había engañado diciendo que Sara era su hermana y todo eso. Lo mismo pasa con Isaac, también va a Gerar, también con Abimelech, ¿verdad? Parece que más bien es otro Abimelech, tal vez hijo del Abimelech segundo, en el mismo lugar en Gerar, y hace ahí una alianza Isaac con este Abimelech y ahí termina su ciclo. Ya más después, en el ciclo de Jacob, se va a hablar de la muerte de Isaac. Y ahí hay un poco o un mucho de contradicción, pero ya lo veremos. Bueno, este, Esaú y Jacob ocupan la primera parte del ciclo de Isaac, como luchaban por la primogenitura porque Rebeca, pues, era estéril, ¿verdad? Se casó a los 40 años Isaac y no tuvo hijos hasta los 60 años. 20 años estuvo casado con Rebeca sin hijos y luego Rebeca se vio embarazada, encinta de dos niños, de dos gemelitos, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos fue Esaú, de esto habla el 25, 19, 26. Sin embargo, es el mayor, es primogénito. Sin embargo, Jacob logró que Saúl le cediera la primogenitura. Eso está en 25, 27, 34. Tal vez solo por la indolencia de Saúl, pero tal vez sí hubo un engaño, ¿verdad? Un engaño. Y luego al final, ahora sí con engaños, Jacob le arrebata la bendición de perdón, de Isaac, y ahí ya termina el ciclo. Termina ese asunto de Jacob y Esaú y luego sigue lo que ya hemos visto. Bueno, entonces, como ven, aquí empieza el relato sacerdotal, por eso está en letra cursiva. Esas son las genealogías de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca como esposa, hija de Betuel, el arameo de Param, Arán, hermana de Labán, era el arameo. Este Betuel a veces aparece, a veces no. Es decir, era hijo de Nahor, hermano de Abraham. Entonces vendría a ser Betuel, vendría a ser sobrino de Abraham, hijo del hermano de Abraham, de Nahor. Y hijo de Betuel sería Labán y Rebeca. Pero en otras ocasiones Betuel no aparece, ¿verdad? Entonces, Labán y Rebeca son hijos de Nahor, del hermano de Abraham. Entonces son sobrinos. Y aquí queda mejor porque Abraham tiene un hijo que se llama Isaac y Isaac se casa con Rebeca, con su prima. Si fuera hija de Betuel, sería que se casa con su tío, su tío. Bueno, pero entonces aquí esta hija de Betuel, pues en otras tradiciones no aparece Betuel, simplemente se lo saltan. El arameo de Padam Aram, de Siria, hermana de Labán, el arameo, de ahí viene, de Aram viene arameo. Bueno, y aquí ya pasamos a la tradición más bien ya vista eloísta. Isaac oró al Señor en favor de su mujer que era estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca consiguió. Y entonces tenía dos hijos que se peleaban en su pancita, se daban decates. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo? Se sentía morir. Y mandó a consultar, no fue a consultar al Señor. Eh, no se dice en dónde lo fue a consultar o con quién lo fue a consultar, pues no habría mucha gente que fuera seguidora pues,
creyente en Yahvé, pero ella fue a consultar al Señor. Tal vez se trata de un anacronismo simplemente, ¿verdad? Fue a consultar al Señor, no se dice cómo, y el Señor le dijo, tampoco se dice cómo. Dos naciones están en tu vientre, dos pueblos en tus entrañas, de tus entrañas se dividirán. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Estás hablando de los pueblos, ¿verdad? No de los hijos, porque los hijos, pues no. El mayor, que es Esaú, no sirvió a Jacob. Eh, pero sí, los edomitas, que son los descendientes de Esaú, los edomitas sí que fueron sometidos por los israelitas, sobre todo en la época de David, pero después ya no. Los edomitas son los posteriores de Idumea, y precisamente el rey Herodes el Grande era idumeo, que es al antiguo Edom. Edom es al sur de Israel, y al sur y al este de Israel, de Canaán. Bueno, cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, tenía mellizos en su vientre. Entonces ella no sabía y se sentía muy mal, pero en realidad es que eran dos criaturitas que desde chicos se daban de cates. El primero salió rojizo, todo él como manto velludo. Pues así es la tradición, pero después vamos a ver que era velludo como un chivo. Este, porque Rebeca quiso engañar a su esposo a Isaac diciendo, este es tu hijo, y se trataba de Jacob, pero le puso una piel de cabrito en las manos y en el cuello. Una piel de cabrito, imagínense cómo era de velludo el, el Esaú. Y entonces se confundió Isaac y dijo, sí, este es mi hijo Esaú, pero ya llegaremos a ese punto. Entonces le pusieron por nombre Esaú. Esaú, quién sabe de la etimología, Esaú. Sin embargo, salió rojizo, sí, eh, salió admoní, admoní, eso quiere decir rojizo. De ahí viene la palabra Edom, Edom, que Edom es una tierra que se ve roja. Si nos paramos en el otro lado del Mar Rojo y miramos hacia el sureste, las montañas de Edom se ven rojas. Esa es una tierra rojiza. De hecho, de ahí viene también la palabra Adam. Adam quiere decir de tierra, terrícola, terrestre, y es más bien de tierra roja. Adam, de tierra roja. Y entonces salió rojizo. Entonces ¿cómo se dice a los que son de color colorado? Canelos, ¿no? Dicen, Y rojos. ¿cómo les dicen? La gente que es Rojo. muy roja. Ah, les dicen Donald Trump. Bueno, este, después de eso salió su hermano tomando con su mano el talón de Esaú. Y aquí no es inocente tomando con su mano el talón de Saúl. En el sentido teológico es que estaban luchando y que este niño quería salir primero, pero no, primero salió Esaú y después Jacob. Esaú era el mayor. Y la palabra talón se dice Acab o Ekeb. Ekeb. Va Acab quiere decir por el talón. Y esto alude al nombre de Jacob, Jacob. Eh, eh, le puso por nombre Jacob, le ven el parecido de las letras Jacob y Baakeb, por el talón Jacob. Digamos que es la etimología que nos está dando el hebreo, es así, es popular, ¿verdad? Quiere decir el talonero, el talonoso, porque agarró por el talón a su hermano. ¿Mm? Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Este, Aquí en el comentario les explico esto, comento esto de que era estéril
y esto que les he dicho va a Akeb, que quiere decir por el talón, va a Akeb, y esto alude al nombre de Jacob, ya Jacob. También da bueno, no, en 27:36, más adelante, vamos a ver que eh, también puede ser el verbo acab, engañar, engañar, porque cuando cuando Esaú llega a recibir la bendición de Isaac y se da cuenta de que lo suplantó Jacob, engañó a Isaac y le robó la bendición de Isaac, dice, ya es la segunda vez que me engaña. Y aquí es Yaakbeni, Vayaakbeni. También alude al nombre de Jacob, Yaakbeni. Este, pero claro, pues a los judíos no les puedes decir, es que Jacob, su padre, que después le cambió Dios el nombre por Israel, pues quiere decir el mentiroso. Pues sí, era bien tranza el Jacob, ya lo veremos. Pero esa etimología pues no la aceptan. Sin embargo, existe el nombre Jacob el en Mesopotamia en el siglo XVIII antes de Cristo, y es probable que de ahí venga más bien la etimología, sería la etimología seria, ¿no? Las otras son más bien populares, ¿no? El talonoso o el mentiroso. Eh, y de Edom solamente, pues digo, de Esaú nos quedamos con que era rojizo. Y después va a decir el texto que Esaú es Edom. Pues sí, Esaú es Edom, identifica, es el rojo. Eh, bueno, después de esto viene la venta de la primogenitura, que es un relato muy conocido, ¿verdad? Esaú era un hábil cazador, hombre de campo, Jacob era íntegro y habitaba en tiendas, ¿verdad? Isaac amaba a Esaú, a su hijo mayor, eh, pues comía su casa, mientras Rebeca amaba a Jacob. Y yo me imagino que no quiere decir que Isaac no amaba a Jacob, pero amaba más a Esaú. Tampoco que Rebeca no amara a Esaú, sino que amaba más a Jacob. Pero aquí el problema es que la actitud de los hijos pues va a depender, y el desarrollo, esto va a depender mucho de la decisión de los papás. Jacob preparó un potaje y Esaú venía agotado del campo, porque él era más casero que Jacob. Y venía Esaú y le dijo, dame por favor de ese guisado rojo. ¿Mm? Min ha'adom, de esos rojos que tienes ahí. Pues estoy hambriento. ¿Cómo llegaría el muchacho que le dice, por favor, dame de esa comida? Por eso le pusieron por nombre Edom. ¿Ven? Ahí, Esaú es Edom. ¿Y por qué? Pues por el rojo, porque era rojizo. Y aquí me dan otra etimología, porque quería un guisado rojo y se moría de hambre y que quería que su hermano le diera de ese guisado rojo. Son dos etimologías que están. Es que era muy rojo, o es que no, es que él era, que quería un guisado rojo en cierta ocasión. Jacob le dijo, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Es una gandalla el Jacob. Y le dice, no voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Pues voy a morir de hambre. Entonces, júrame ahora, le juró y le vendió su primogenitura. Y luego, en el texto sacerdotal, dice, Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. El guisado rojo, pues difícilmente era de lentejas, ¿verdad? Seguramente lo que vio Esaú era algo carnoso, rojito, y dijo, pues dame de eso. Pero Jacob le dio pan y guisado de lentejas. A lo mejor ahí está el engaño, ¿eh? Porque después les digo que cuando cuando le roba la bendición de su papá, dice Saúl, es que ya van dos veces que me engaña. Pues la primera no fue un engaño, por lo que se ve. Él le vendió su primogenitura, pero a lo mejor aquí está el engaño, ¿verdad? Que él quería del plato rojo y Jacob le dio pan y lentejas. Ahora vaya usted a saber si realmente el plato de lentejas tenía un color rojizo. Pero el caso es que Esaú
menospreció la primogenitura. Pues por mucho hambre que tuviera y se estuviera muriendo, pues no iba a vender su primogenitura. Ahora, no sabemos en qué consistía la ventaja de la primogenitura. Por las leyes posteriores, mosaicas, sabemos que el primogénito recibía el doble de herencia. Es decir, si había dos hijos, el primero, el mayor, el primogénito, recibía el 66,6% de la herencia y el menor el 33,3%. Es decir, el mayor recibía el doble. Si, el doble. Si eran tres hijos, el mayor recibía el 50% y los otros el 25% cada uno, y así sucesivamente. Siempre el mayor iba a recibir el doble, mientras las mujeres no heredaban, salvo casos muy extraordinarios, por ejemplo, que no tuvieran hermanos. Este, pero no sabemos en ese tiempo en qué consistía, qué ventajas tenía la primogenitura. De hecho, el Código de Hammurabi, que es contemporáneo de estos acontecimientos allá en Mesopotamia, dice que un padre no le puede dar más herencia a un hijo que a otro. Entonces, no sabemos qué ganaba el primogénito. Algún comentario dice es que el primogénito era el que tenía las funciones sacerdotales dentro de la familia. Pues no queda tampoco nada claro eso, ¿eh? Nunca se dice con claridad en el Antiguo Testamento que el mayor asumiera las funciones sacerdotales, desde luego, mientras no hubiera un clan sacerdotal como hubo después. Eso no queda nada claro. Bueno, y después de esto viene el acontecimiento de Isaac en Gerar. Isaac y Rebeca van a Gerar. Este texto está un poco aislado del contexto, porque no se habla en absoluto de los dos niños que estaban por ahí, ¿no? A lo mejor es más antes de que nacieran los niños, ¿verdad? Y también Abraham estuvo en Gerar, y ahí fue donde dijo de Sara, es mi hermana, ¿verdad? Aquí el relato es muy similar, ¿verdad? Eh, lo leo y luego lo comparamos con los otros dos de Abraham y Sara. Hubo hambre en la tierra, además del hambre primera que hubo en los días de Abraham. Isaac fue a Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Los filisteos no habían llegado todavía a Canaán. Esos llegaron en el siglo XIII, 1260, 80. Aquí estamos en el siglo XVII, XVIII antes de Cristo. Entonces, no, eso es un anacronismo, ¿verdad? Fue a Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, permanece en la tierra que te indicaré. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré a ti y a tu descendencia. Daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que juró a Abraham, tu padre. Esa es la promesa de Dios. Multiplicaré tu descendencia, es la promesa doble, tierra y descendencia. Lo mismo que le había dicho a Abraham, pero Abraham resultó que tenía un hijo y el de la esclava, y luego cuando tuvo un hijo de él, de la esposa de Sara, Sara se enceló con la esclava y la mandó a volar y se quedó con un hijo, y luego Dios le dice, sacrifícame a este hijo, o sea, eso de tu descendencia como las arenas del cielo pues era algo difícil de creer. Y luego Isaac tiene una esposa que es estéril y al fin tiene dos hijos y pero Dios le repite la descendencia, la promesa de una grandísima descendencia y de unas tierras. Dice aquí en el versículo 5, Isaac, puesto que Abraham escuchó mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis mandatos y mis leyes. Pues es que Dios no le dio nunca ordenanzas, mandamientos, mandatos y leyes a Abraham. No, la única ordenanza que le dio fue la circuncisión. Pero aquí habla en plural de muchas cosas. Este, Seguramente también es un descuido del redactor. El redactor está pensando pues, en todas las leyes que dio Moisés en el Sinaí, o Dios por medio de Moisés en el Sinaí,
que sí son muchas y que reciben todos esos nombres. Pero eso pasó mucho tiempo después, 500 años después de esto. Así que aquí, a quién sabe a qué se refiere a eso de que Abraham escuchó mi voz y guardó mi ordenanza y todo eso. Tal vez solamente sea una distracción del autor, porque pues sabemos que el autor está escribiendo, pues por lo menos 1000 años después de los acontecimientos. Isaac habitó en Gerar. Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer. Respondió, es mi hermana. Recuerda que lo mismo había hecho Abraham, también en Gerar, también con Abimelech. Pues temía decir, es mi mujer, no fuera que los hombres del lugar me maten a causa de Rebeca. Es lo que piensa Isaac. Pues era de buena apariencia, era bonita. Se quedó allí largo tiempo, en Gerar, se quedó largo tiempo. Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio que Isaac acariciaba a Rebeca. Y este versículo es muy sospechoso. Se quedó largo tiempo y Abimelech observa a Isaac acariciando a Rebeca y dice, ah, caray, ¿cómo está eso? Si es su hermana. Este, y entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ¿cómo es que ella es tu mujer? ¿Cómo me dijiste es mi hermana? Isaac le respondió, me dije, no sea que yo muera a causa de ella. O sea, si yo te hubiera dicho que era mi esposa, me matas para quedarte con ella. O sea, lo que se está entendiendo aquí es que, bueno, ese era el temor que tenía Isaac. Ah, eh, Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? O sea, que nos has hecho. Fácilmente se acostó uno del pueblo con tu mujer y hubieras traído la culpa sobre nosotros. No queda nada claro. O sea, ¿por qué alguien del pueblo se hubiera acostado con Rebeca? Tenía que haberle pedido a Isaac que me puedo casar con tu hermana. Este, y hubieras traído culpa. ¿Qué culpa? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? A lo mejor Dios le dio una revelación especial a Abimelech de quién era y de que no lo puedes tocar, es santo y si lo tocas te mueres. Entonces Abimelech se queja con Isaac, pero nosotros no tenemos el contexto de todo lo que pasó. En el texto, la narración no está bien lograda, no es clara, no va paso a paso. Deja suponer algunas cosas. Que pasó mucho tiempo ahí, bueno, pues lo que uno piensa es, eh, Rebeca pasó a la cama del harem de Abimelech, o tal vez de sus soldados, por eso tal vez se acostó alguno de los hombres con ella. Pues sí, era una esclava o digamos, una concubina. Pero después dice, Abimelech ordenó a todo el pueblo pero después dice que, ¿qué tal si alguien se acuesta con ella? Ah, o sea que nadie la había tocado. Mm. Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien se acerque a este hombre y a su mujer ciertamente morirá. Sí, ¿por qué el cambio tan grande, no? Este, Tal vez una revelación de Dios, ¿verdad? Y el texto no, como les digo, no queda nada feliz, nada claro. Y ahora les presento un paralelo que hice de la Abraham y Sara en Egipto, ¿se acuerdan? Con el faraón. Abraham y Sara en Gerar, con Abimelech, y Isaac y Rebeca en Gerar. Entonces, no lo me voy a detenerlo, pero sí valdría la pena pues, hacer un estudio, una lectura. Que ustedes hicieran una lectura detenida, fueran comparando y viendo pues, en qué son iguales, en qué son diferentes y cuál pudo ser el relato original. Son preguntas que se tienen que hacer un exégeta. ¿Cuál es el relato más antiguo, el original? ¿Quién copió a quién? ¿Quién le añadió? ¿Quién le quitó? ¿Y por qué? En cuanto se acercó para entrar en Egipto, Abraham partió a la tierra del Negev y se estableció entre Kadesh y Shur y residió en Gerar. Este relato es más corto. Dice Isaac habitó en Gerar. Y luego viene el diálogo de Abraham con Sara. Hazme favor de decir que eres mi hermana. Y también
Isaac con Rebeca. Dijo a Sara su mujer, mira, sé que eres una mujer muy bella. Lo mismo pasa con Rebeca, que era bonita. Los egipcios te van a ver y van a decir, es su mujer, me matarán a mí y te dejarán a ti con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que me hagan bien por causa tuya y viva, ¿verdad? De este relato, de este diálogo, pues no dan cuenta ni en el suceso de Abraham con Sara en Gerar, ni del de Isaac y Rebeca en Gerar. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy bella. La vieron los principales del faraón y se la ponderaron al faraón. Abraham, hijo de Sara, esto Abraham y Sara en Gerar, es mi mujer, su mujer es mi hermana. Los hombres, dice el relato los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer. Respondió, es mi hermana, pues temía decir, es mi mujer. No fuera que los hombres del lugar me maten a causa de Rebeca, pues era de bonita era bonita. Entonces, aquí los hombres del lugar, aquí con el faraón, pero aquí es directamente, le preguntan a él. Eh, la mujer fue tomada para la casa del faraón, recuerdan el relato de Génesis 12. En cambio, cuando están con Abimelech en Gerar, dice, Abimelech, rey de Gerar, mandó tomar a Sara. Y luego aquí solamente dice, se quedó ahí largo tiempo. Él hizo bien a Abraham a causa de ella. O sea, el faraón hizo bien a Abraham. Entonces entiende que pasó a ser del harem del faraón. Tuvo ovejas, ganado, asnos, siervos, siervas, asnos y camellos. O sea, mucho tiempo. Que coincide con se quedó ahí largo tiempo. Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Eso en Isaac y Rebeca. En cuanto a Abraham y Sara en Gerar, Dios se dirigió a Abimelech en el sueño de la noche y le dijo, tú eres hombre muerto, ¿verdad? Tal vez es algo que suponga este relato de Abraham, de Isaac con Rebeca, pero que no lo dice esta advertencia de Dios a Abimelech. Eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, ella está casada. Abimelech no se había acercado a ella, es lo que ya habíamos notado. Destruirás una nación aunque sea justa. No me dijo, él es mi hermana, y no dijo también ella es mi hermano. He obrado esto con corazón íntegro y manos inocentes. Dios le dijo en el sueño, también sé que obraste en ello con corazón íntegro. Ya ven que Dios se revela en sueños. Y por eso no te permití tocarla. Entonces es contrario de Génesis 12, donde se ve claramente que Sara pasó a formar parte del harem del faraón. Aquí no, aquí ya no la tocó, a pesar de que había pasado tiempo, y Dios le dice, regresa, la mujer trata. Esto es el contacto que no tiene Dios con Isaac, pero que se supone, ¿verdad? Porque Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su mujer, y luego ya viene todo aquello. Llamó Isaac y le dijo, ¿cómo es que ella es tu mujer? No me dijiste tú. O sea, se nota que falta el diálogo de Dios con Abimelech. Se echa de menos en ese relato. Eh, Después de esto, el Señor hirió al faraón con fuertes plagas, incluso en su casa por lo de Sara, su mujer. Como ven, esto implica pues que pasó cierto tiempo. Eh, Abimelech se levantó por la mañana, dice el Abraham y Sara con Abimelech en Gerar. Se levantó por la mañana, llamó a todos sus siervos y les dijo estas palabras a sus oídos. Los hombres tuvieron mucho miedo, los hombres de Abimelech. Está conectado con este relato de acá. El faraón llamó a Abraham y le preguntó, ¿qué me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana y yo la tomé como mi mujer? O sea, aquí está claro que, pues sí, era parte del harem. En cambio, acá, cuando se trata de Abraham y Sara con Abimelech, le dijo, ¿qué nos has hecho y qué pequé contra ti para que hicieras venir sobre mi reino, tan gran pecado? Las obras que no se hacen hiciste contra mí. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué has visto para que hayas hecho esta cosa? O sea, tenía mucho miedo. Bueno, es que Dios le había hablado a Abimelech. Acá en el relato que nos ocupa ahora, Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ¿cómo es que ella es tu mujer?
No me dijiste que era. Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Fácilmente se acostó uno del pueblo con tu mujer, o sea, no pasó nada. ¿Ven? Entonces, ya se nota que el segundo relato, está disculpando. Está diciendo, no, es que finalmente no pasó nada, nadie tocó a Sara, cuando acá está claro que sí. Acá, no, 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 ya la están disculpando y Dios interviene directamente con Abimelech para que tenga miedo de Abraham. En cambio, acá no se explica por qué Abimelech tiene esa reacción tan miedosa. Dice, ay, mamá, fácilmente hubiera acontecido. Ya se nota que los escritores tenían reparos en decir que Sara formó parte del harem de otra persona. No les gustó la idea y entonces eso lo corrigieron. Abraham respondió, es que me dije sin duda, además verdaderamente es mi hermana. Pues sí, pero tú dijiste mentiras porque quisiste decir mentiras que quisiste salvar tu vida. Mentiste y entonces aquí ya que verdaderamente es mi hermana, pues ya no te salva de nada. Este, lo único es que al lector dice, ah, bueno, entonces no mintió, ¿verdad? Porque si era su hermano. Pero su intención era perfectamente decir mentiras. Eh, y entonces ya le dice lo que habían acordado él y Sara, y después viene la resolución. Tómala y vete. Y el faraón dio órdenes acerca de él y a sus hombres, lo escoltaran a su mujer y todo lo que tienen, que se vaya, vete, vete, me engañaste. En cambio, aquí en el segundo, Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, las entregó a Abraham y devolvió a Sara a su mujer y le dijo, quédate donde quieras a vivir, ¿verdad? Y acá en el último relato de Isaac con Rebeca, Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien se acerque a este hombre y a su mujer, ciertamente morirá. En el relato de Abraham y Sara en Gerar dice, eh, Abraham oró a Dios y Dios curó a Abimelech. ¿Curó? Pues ¿de dónde es? ¿No? Y a sus siervos, volvieron a tener hijos, pues el Señor había cerrado toda matriz. Eso quiere decir que había pasado mucho tiempo, ¿ven? Pero es algo que el relato oculta o quiere ocultar. Pero pues nada, había pasado mucho tiempo y después de que se fue Abraham con Sara, ya las mujeres bueno, de Gerar, de donde era rey Abimelech, pues ya volvieron a tener hijos. Bueno, como ven, es un relato que en mi punto de vista es un triplete. Llamamos triplete al mismo relato, narrado tres veces en el mismo libro. Este doblete al mismo relato o palabras narradas dos veces en el mismo libro. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo y de Marcos están dos multiplicaciones de los panes. En Lucas y en Juan solamente hay una. Y entonces, pues prácticamente todos los exegetas decimos, es un doblete en Mateo y en Marcos, es un doblete. Se cambian algunas circunstancias, pero es el mismo milagro. Aquí es el mismo relato, bueno, en mi opinión, que se transmitió por tres vías diferentes. Me parece a mí que el relato original es el Génesis 12, Abraham y Sara en Egipto, y que Abraham y Sara en Gerar quiso corregir. Dice, no, es que verdaderamente es mi hermana y además nadie la tocó y además, ¿no? Cuando el relato de Génesis 12 es bastante escandalosito. Y el relato de Isaac y Rebeca en Gerar es muy mal logrado. Está mal hecho. En buena medida supone lo de Abraham y Sara en Gerar, porque si no, no se entiende bien por qué Abimelech tuvo miedo, por qué supo, etcétera. Bueno, supo por qué los vio, pero por qué tuvo ese miedo y todo. Eso no se explica en el último relato. Entonces, desde mi punto de vista, decía, es un triplete, pero hay exégetas que dicen, no, es un triplete, son tres historias diferentes, parecidas, pero suficientemente diferentes. Ah, bueno, está bien, está bien.
Ahí que nos vamos a pelear y no vamos a poder demostrar nada, ¿verdad? Pero yo tengo para mí que la mayoría de los exegetas pensamos que es un triplete. Claro, la tradición, como les digo, esto es 1800 años antes de Cristo, 1700 años antes de Cristo. Se escribe en el 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo. Entonces, ¿qué hay de aquellas tradiciones? De cierto, de firme, históricamente, pues son tradiciones que igual ya estaban por escrito, ¿no? Lo que pasa es que no estaban en un libro todas juntas. O estaban en la tradición oral y a veces la tradición oral es muy firme, o sea, muy fija. Mali, sí, Felipe. No, nada. Buenas noches, doctor. Bueno, en este tenor también tengo la incertidumbre de que si es una tradición, por ejemplo, ¿qué sucede con la primogenitura? Porque de lo que hemos observado y que lo he estado meditando mucho, eh, Abraham no le cede la primogenitura al primogénito, sino al segundo, que es Isaac, en el caso concreto, que ya ve que los árabes dicen que no es cierto, que es Ismael nada más. Ismael es el primogénito. Sí, En el caso de Isaac, tampoco le conceden la primogenitura de Esaú, es a Jacob. Y si observamos con detenimiento, también más adelante, que me imagino lo vamos a estar revisando con detenimiento, Jacob tampoco le cede la primogenitura al hijo mayor, sino que es a José, el más pequeño. Lo otro también que me resulta interesante de señalar es que en varios de los casos la mujer es estéril y después tiene el hijo. Recuerdo, por ejemplo, en las narraciones, yo creo que lo vamos a ver con más detenimiento, pero quería ponerlo como énfasis, en que Raquel, por ejemplo, le ofrece a Jacob a su esclava, porque pues, no le puede dar hijos, ¿no? Lía sí. Y es interesante la guerra que se da de hijos entre las hermanas. Entonces, sí es algo que pues me llama mucho la atención, si sobre todo dentro de la tradición, la primogenitura es lo relevante, sí. pero no le cesionan esta al hijo mayor, sino siempre va a ser al menor. Y la repetición, le digo, en cuanto a estas historias también se refieren del papel de la mujer. Me llama también sobremanera el hecho de que Dios dialoga con la esposa de Jacob. Nunca dialoga con Sara, ¿no? Por lo menos con Raquel tampoco. Es nada más esta parte que acabamos de leer, donde dialoga precisamente con la esposa perdón, de Isaac. Gracias, doctor. Al contrario, muy puntuales, muy precisas las observaciones, sí, desde el principio de Caín y Abel. Caín era el primogénito y Abel era el segundo, y Dios miró el sacrificio de Abel, no el de Caín. David no le dio digamos, no heredó el reino a su hijo primogénito, se lo dio a Salomón, que era el quinto sexto de los hijos de David. Eh, sí, esa puede ser, yo también he pensado en la primogenitura como tú en ese sentido, y yo creo que es una manera de decir que la historia no la hacen las leyes humanas y los primogénitos, es el que Dios elige, es el que Dios elige. Y Dios puede elegir al más gandalla. O sea, en el caso de Jacob queda muy claro que era más gandalla que Saúl. Perdone la expresión así coloquial. Era un vivales el Jacob. Y le bailó a su hermano la primogenitura y después la bendición. Con trampas, ahí sí con trampas descaradamente, muy feo, está narrado muy feo como Jacob, mentirosote, y su mamá también, Rebeca, mentirosa, engañaron a Isaac vilmente.
Eso también indica para mí que también la mamá de Samuel era estéril, Ana, y también la mamá de Sansón, de muchas personas. Pero esto de que Dios escoge a quien quiere, no escoge a las personas moralmente más probas. O sea, David no era ningún santo, era un tranza, criminal, adúltero, bellaco. Y eso dice el texto, con todas sus letras. Entonces uno se extraña, ay, el santo rey David, y que después le hicieron todo un mito y que Dios lo escogió, y que pues no era ni santo ni nada de eso. Era un criminal, con mayúsculas. Jacob era un gandaya, ya lo dije, y ahorita lo vamos a ver en su ciclo. Pero Dios no escoge a lo más probo moralmente. Dios escoge a quien sea, y en cierta forma yo creo, Felipe, que es esto de no escoger al primogénito ni escoger al más probo, es una manera de decir, la historia la hace Dios, no los seres humanos, ni siquiera los mejores entre los seres humanos. Yo creo que por ahí va el patín, yo creo que por ahí va la idea. Bueno, ya no me voy a detener en esto porque si no, no avanzamos, ¿verdad? Luego viene el problema con los pozos entre Gerar y Beersheba. Son dos lugares, ¿verdad? Gerar, donde estaba Isaac con Rebeca, y Beersheba, donde se había asentado. Este, y ahí hubo problemas con los pozos, porque pues, es un lugar desértico. Ahora que vayamos allá, es un lugar desértico. O sea, del sur, de Jerusalén hacia el sur, es desierto. No, no desierto de dunas así de los camellos, no. Bueno, sí de camellos, pero no de dunas de arena. Es desierto de piedra, como arcilloso. Arcilloso, son montañas que no retienen el agua, no tienen tierra. Sí llueve, pero todo el agua se va, inmediatamente como llega se va. Pueden nacer unas florecillas de un día, así como dijo Jesús, y al siguiente día ya viene el sol y el sol pero tatema todo, y la tierra no retiene el agua ni es fértil. Es un desierto inclemente. Y entonces los pastores, yo muchas veces pasé por ahí y vi rebaños, porque todavía hay gente seminómada, sí, que vive en la zona. Y yo me preguntaba muchas veces, bueno, ¿qué comen estos chivitos? Porque tienen chivitos. Pues Isaac, si crecen, un amigo me decía, pues comen piedras. Este, Crece una ramita y los chivitos se sobre de eso. Eh, es una vida muy, muy tortuosa implemente, muy difícil. Y los pozos, pues, son el, digamos, el ojo de la vida. El ojo de agua es el ojo de la vida. Entonces, aquí se habla de varios pozos que había cavado Abraham y que luego Isaac cavó y luego tuvieron problemas con los pastores de Gerar, ¿verdad? Claro, el que se meta con este se va a morir, dijo Abimelech, pero pues no era tan serio el asunto que tuvo problemas Isaac con los pastores de Gerar por varios pozos, ¿verdad? Hasta que hasta que abre el pozo de el pozo de Beersheba, que Beer quiere decir pozo y Sheba quiere decir juramento. Por eso le llamó pozo del juramento, Beersheba. Sheba también quiere decir siete, entonces te podría querer decir los siete pozos. Eh, y de ahí subió a Beersheba, ¿verdad? Al pozo del juramento, así traduce el griego. Eh, Frear tu Horku. Y el Señor se le apareció en esa noche, ¿verdad? Y le dice, Tará, toda esta tierra te voy a dar. Construyó ahí un altar y le puso el nombre del Señor. Entonces, bueno, es Beersheba al sur de Hebrón, y en medio del desierto, ¿no? Y no me detengo en ello,
Y luego viene una alianza con Abimelech, ¿verdad? Porque Abimelech pues, era el rey de Gerar. Y, y entonces le dice, ¿por qué vienen a mí ustedes que me odian y me expulsan de entre ustedes? Y contestaron, vemos claramente que Dios está contigo, entonces vamos a hacer un juramento, un pacto entre tú y nosotros, ¿verdad? No nos hagas mal y así como no te hemos tocado, te hemos hecho solamente bien y te hemos despedido en paz. Ahora eres un bendito del Señor. Les preparó un banquete, comieron y bebieron, se levantaron en la mañana y juraron. Por eso viene, digamos, es un relato que se les conoce con el nombre de teológicos. Aitía en griego quiere decir causa. Los relatos etiológicos pues quieren dar razón de por qué se llama este lugar así, o esta persona así, o por qué esto es así. ¿Por qué el mar muerto es muerto? Pues porque llovió Dios, hizo llover ascuas y azufre, y por eso el mar es completamente salado y muerto. Es un relato etiológico. Aquí tenemos otro relato etiológico de dónde procede el nombre de Beersheba, pues del juramento que se hicieron Isaac y Abimelech junto a ese pozo. Se levantaron en la mañana y juraron uno a otro. Isaac los despidió y se fueron en paz, ¿verdad? Y entonces por eso se llama el pozo del juramento. Le hicieron saber el pozo que habían cavado, encontramos agua, lo llamó Sheba. Por esto el nombre de la ciudad es Beersheba hasta la actualidad. Pues es el pozo del juramento. Y es Beersheba en la actualidad también, así se llama. Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija de Litita Berí, y a Basmat. Aquí se trata de Esaú, ¿verdad? Hija de Litita. Los hititas son allá de Turquía, de Asia Menor, pero parece que algún tiempo bajaron unos hititas a la tierra de Canaán, que es, digamos, actualmente Palestina e Israel, y por eso le llama hitita. Pero parece que hay que tomarlo como si fuera cananea, o sea, no eran hititas de allá del norte, sino cananeas. Se convirtieron en una amargura para el espíritu de Isaac y de Rebeca, porque no eran de la familia, ¿verdad? Recuerden que Abraham pues, vino de allá de Harán del norte. Cuando quiso que Isaac se casara, mandó a su siervo eh, con su hermano, con Nahor, para conseguirle una esposa a Isaac. Y entonces el muchacho aquel trató con Labán, ¿lo recuerda? Se entiende que estaba muerto el padre y por eso el hermano es el que hace todas las negociaciones. Y claro, vio los regalos que le había hecho el siervo de Abraham a, a la hija, a la pretendida, a Rebeca, y dijo, de aquí soy. Y entonces lo recibió y dijo, ah, sí, sí, cómo no, cómo no. Y si se quiere ir, que se vaya. Este, y pues sí, sí, era bien abusado. Y después, una generación después, Isaac envía a Jacob, ahorita vamos a ver cómo lo envía, y Jacob va con Labán, este, y se casa ahora con la hija o con las hijas de Labán, que son Raquel y Lía. Eh, pero son siempre la familia. En cambio, Saúl dijo, no, yo me caso acá con la raza de por acá. Pero no, pues no les gustaba, a los papás no les gustaba. Bueno, ya está, este es el ciclo de Isaac. Luego el ciclo de Jacob comprende los capítulos 27 a 36, ¿verdad? ¿Qué comprende el ciclo de Jacob? La adquisición de, perdón, no de la primogenitura, es de la bendición. Todas las peripecias en la tierra de Rebeca, o sea, allá donde con Labán en Siria, sus matrimonios de Jacob y su enriquecimiento, su retorno a Canaán, donde se encuentra con Esaú y con Isaac, porque él salió, se fue allá a Harán
porque engañó a Isaac. Isaac lo bendijo, por eso aquí me equivoqué. No es que adquiere la primogenitura, que ya la había adquirido, sino la bendición, pero eso lo hizo con engaños. Entonces Esaú se enojó con Jacob y lo quería matar. La historia de Caín y Abel. Quería Esaú matar a Jacob por haberle robado su primogenitura. Entonces Rebeca le dice, no, hijo, mira, vete allá, al norte, Siria, y cásate allá y espérate un tiempo mientras pasa la cólera de tu hermano. Ya vamos a ver cómo también Isaac lo envía de una manera muy amorosa. Es decir, también Isaac se tuvo que haber enfadado del engaño que le hizo, pero parece que se le olvidó pronto a Isaac eso. Ya veremos lo que pasó. Lo envía allá al norte a Siria y allá va Jacob y allá se casa con Raquel y con Lía y todo el cuento y cómo se enriquece allá, se hace, sí, era bien abusado y le dio las dos vueltas a Labán. Labán era bien tranza, como ya les había dicho. Bueno, pues Jacob le dio dos vueltas. Sí, era bien tranzas el Jacob. Le dio vueltas a Labán y luego huyó con sus esposas, sus hijos y sus bienes. Y lo alcanza Labán y ya, pues no le hace nada, se despiden y luego se tiene que encontrar con Esaú y dice, ay mamá, mi hermano quería matarme. Y sin embargo se encuentra con Esaú y le dice, ¿y todos esos chivos que me envías? No, son para ti, mi señor, como una muestra. Yo tengo lo que quiero, quédate tus asnos y tus chivos para ti y para tu familia. O sea que la neta del planeta, yo creo que Saúl le dio dos vueltas en madurez a su carnal, a Jacob. Dice, no, no quiero tus cosas ni tus riquezas, hombre, pues eres mi hermano. ¿Quieres te acompaño? Y dice, no, es que mira, traigo mucha gente y traigo chivitos y vamos muy lento. Tú adelántate. Le tenía miedo Jacob a Esaú, pero se tuvo que encontrar con él. Y ahí está su encuentro. Y después se habla de la descendencia de Esaú en Canaán, porque ya después Esaú se casó con ismaelitas, o sea, los descendientes de Ismael, el primer hijo, como nos acaba de recordar Felipe, de Abraham. Eso sobre el ciclo de Jacob, que no me voy a detener en ello, pero ciertamente que el ciclo de Jacob pues es el menos famoso de los patriarcas. Bueno, Isaac es el menos famoso, pero luego sigue Jacob, a pesar de que es el que le dio el nombre a Israel. Es más famoso Abraham y José. Eh, Jacob, Jacob fue muy famoso en el norte, ya veremos por qué. Si hablamos de que Abraham se estableció en Gerar, en Hebrón o Hebrón, en Beersheba, todo eso es a- al sur, en el desierto, en la montaña del desierto. En cambio, Betel, en cambio, Jacob se estableció más al norte, en Samaria, en Betel, y digamos que las tradiciones de Jacob fueron conservadas por Israel en el norte, las tribus del norte, mientras que las de Abraham e Isaac se conservaron en el sur, en la tierra de Judá. Entonces, bueno, pues el Antiguo Testamento habla muy poco de Jacob y no siempre de manera elogiosa, pero no nos vamos a detener en eso. Vamos con el relato del capítulo 27, cuando Isaac roba la bendición, ahora sí, con, con tranzas, con mentiras. Cuando Isaac se hizo anciano y sus ojos se volvieron incapaces de ver, llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo, hijo mío, aquí estoy. Y entonces, bueno, Isaac es anciano, eh, ya siente que va a morir, ¿verdad? Y es precisamente lo que sigue aquí, que le dice, pues ya no va a morir, yo no sé cuándo, ve a cazarme algo para que yo me lo coma y te dé la bendición. Y ya me prepare para morir.
Pues resulta que vivió más de 20 años todavía Isaac. ¿Mm? Se habla de su muerte hasta el Génesis, hasta el capítulo 35, al final del 35. Ya cuando había regresado Jacob, Jacob se fue 20 años. Se fue 20 años huyendo de su hermano. Y cuando regresó se encontró, según esto, a Isaac en vida. Pero no concuerdan las narraciones, porque aquí está anciano, se siente al borde de la muerte, ¿verdad? Es un poco la retórica del relato. Está muy viejito, ya no ve, ya se le va la onda, y entonces bendice equivocadamente, pero resulta que todavía vive más de 20 años, porque después de esto se va Jacob, tiene sus hijos, regresa y se encuentra con Isaac y luego ya se habla de la muerte de Isaac. Pero este relato también es uno de los más famosos, ¿verdad? Este, Resulta que Isaac, envejecido y no conozco el día de mi muerte, toma tu arma, tu carcaj, tu arco, ve al campo y cázame una presa, prepárame un guiso, tráemelo, lo comeré y mi alma te bendecirá antes de morir. O sea, lo mismo que pasa con la primogenitura, pasa con la bendición. No sabemos qué ganancia tiene cada una. Esaú, pues le valió un poco cacahuate la primogenitura, pues, que no sabemos qué ganancia tenía el primogénito. Sin embargo, con la bendición, Esaú es mucho más sensible, pero tampoco sabemos qué ganaba con la bendición. Probablemente es un rito más mágico, ¿eh? Porque la bendición pues, es decir bien. Entonces el padre dice bien del hijo X y se entiende pues que eso que le desea o que le dice el padre pues, se va a realizar. Es un poco más mágico, si quieren. Eh, pero es ahí donde Esaú sí se pone tenso, ¿eh? Con la primogenitura no tanto. Prepárame un guiso como me gusta y tráemelo, etcétera. Rebeca escuchó hablar a Isaac con su hijo Esaú. Rebeca. Esaú se fue al campo para cazar y traer lo que tenía que traer. Y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob, escuché que tu padre dijo a tu hermano, tráeme presa y prepárame un guisado, lo comeré y te bendeciré ante el Señor antes de mi muerte. Hijo mío, escucha la voz que te ordeno, ve, este, tráeme una de las ovejas, dos cabritos, yo las prepararé como a tu papá le gusta, lo llevas a tu padre para que coma y te bendecirá antes de morir. Tú le robas la bendición, pero ojo, es Rebeca. Y aquí el texto no se para en defender o a Rebeca o a Jacob. Narra las cosas con una grosería tal. Jacob dijo a su madre Rebeca, mi hermano Saúl es velludo, mientras yo soy lampiño. O sea, la mentira y el robo de la bendición no le importaba mucho, le importaba que lo descubrieran. Tal vez mi padre me sienta, sea a sus ojos una vergüenza, que yo quiero engañarlo, y atraiga sobre mí una maldición. Entonces mi papá se va a dar cuenta y me va a maldecir en vez de bendecirme. Y entonces le dice, no, sobre mí tu maldición, si te bendice, yo me hago responsable, ¿sí? como si fuera algo de medio de brujería. Soma solo escucha mi voz y trae eso para mí. Fue y lo llevó a su madre preparó el guiso. Rebeca tomó los vestidos de Saúl, su hijo mayor, que estaba con ella en la casa, y vistió a Jacob, le puso la ropa, tal vez para que oliera, para que Isaac oliera a su hijo. Le puso la piel de los cabritos de las ovejas en sus manos y sobre la parte de la piña del cuerpo. ¿Verdad? Puso el guisado y el pan que había preparado en la mano de su hijo Jacob, entró con su padre, le dijo, Padre mío, le dijo, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Quién eres tú, hijo mío? O sea, Isaac pues no era tan sencillo. ¿Quién eres tú? Por dos razones, porque el timbre de la voz no era de Saúl y porque era muy rápido para que Saúl ya hubiera casado y le hubiera preparado su comida. Jacob respondió a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. Preparé como me mandaste. Levántate, bebe y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Fíjense las suspicacias de Isaac. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo? ¿Tan rápido encontraste casa, hijo mío? Respondió, es que el Señor tu Dios me hizo encontrar
frente a mí. Isaac dijo a Jacob, acércate y oleré, hijo mío, si tú eres mi hijo Esaú o no. O sea que las suspicacias del viejo, ciego, ciego, pero a ver, acércate para que te vuela. Pero también Rebeca era astuta y le había puesto las ropas. Y yo creo que no las acababa de lavar. Probablemente tenía meses sin lavarse y olía a Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. No lo reconoció, pues sus manos estaban velludas como las manos de su hermano Esaú, y lo bendijo. Tómala. Preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Soy yo. Tráeme la presa y comeré, hijo mío, para que te bendiga mi alma. Se la acercó, comió, bebió vino, ta, ta, ta. Su padre Isaac le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Se acercó, lo besó, olió el aroma de su ropa, lo bendijo y dijo, el olor de mi hijo es como del campo que el Señor bendijo. Dios te dio el rocío del cielo, la riqueza de la tierra y abundancia de grano y vino nuevo. Te servirán pueblos, se postrarán ante ti naciones, sé jefe de tus hermanos. ¿De tus hermanos? Pues, ¿cuántos hermanos tenía? Que se postren ante ti los, pero está hablando del futuro, de los pueblos que siguen. O sea, tus hermanos, los pueblos vecinos te van a servir a ti, a los pueblos, al pueblo que va a surgir de ti. Que se postren ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Ya está. Es una bendición, si ustedes quieren, sencilla, ¿verdad? Lo principal es que va a ser jefe de naciones y sus hermanos lo van a servir, lo van a servir. Y luego viene, esto es uno de los textos más dramáticos que me encuentro en la Biblia, ¿eh? O sea, casi me siento yo al lado de Saúl y lo abrazo y me pongo a llorar con él. Es un texto gruesísimo. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, en cuanto salió Jacob de ante su padre Isaac, su hermano Esaú volvió con la cacería. Él también hizo un guisado, se lo llevó a su padre y dijo a su padre, levántese, padre mío, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma. Isaac, su padre, le preguntó, ¿quién eres? Respondió, yo, tu hijo mayor, Esaú. Bien. Isaac tembló mucho con gran estremecimiento. No se quedó impertérrito. Tembló mucho con gran estremecimiento. ¡Ah! Y preguntó, ¿quién fue entonces? ¿Quién trajo casa? La presentó ante mí. Comí de todo antes de que llegaras y lo bendije. Él será bendito. O sea, está un poco la magia, ¿no? Ya lo bendije y eso que le dije bien se va a suceder. Y ya no puedo echarla para atrás esa bendición. Vean la reacción de Saúl. En cuanto Saúl escuchó las palabras de su padre Isaac, dio un gran clamor muy amargo. Así, imagínense un gran clamor muy amargo. Y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Dijo, tu hermano vino y tomó tu bendición con engaño. Con engaño, sí le. Si en aquello de la sopa no hubo engaño, que probablemente sí, esto sí fue un engaño descarado. Con razón tiene por nombre Jacob, dijo Esaú. Me ha engañado ya dos veces, ¿ven? Ahí está relacionando la palabra Jacob con el verbo engañar. Con estas dos veces, como si la primera de las lentejas también hubiera sido un engaño, y que probablemente lo fue. Tomó mi primogenitura y he aquí que ahora tomó mi bendición. Preguntó, ¿no reservaste una bendición para mí? Isaac le respondió a Saúl, lo he puesto como señor tuyo y de todos tus hermanos. Los he dado como siervos. Con grano y vino lo he sostenido. Así pues, ¿qué puedo hacer, hijo mío? Esaú dijo a su padre, tienes una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío.
Esaú levantó la voz y lloró. Ya ven por qué yo me puse del lado de Esaú. Perdió gachamente, y con engaño. Y la magia, un poco el rito de la bendición, que quiere decir que lo que le bendijo, lo que le dijo se va a hacer, se va a cumplir. Y no tiene otra bendición para su otro hijo. O sea, es un poco difícil de entender para nuestra mentalidad, pero claro, había que meterse en aquella época, en aquellas almas. Isaac, su padre, le respondió: tu morada estará lejos de la fertilidad de la tierra y del rocío del cielo. Tómala, vivirás en el desierto. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero cuando te impacientes te sacudirá su opresión sobre tu cuello. Claro que Esaú nunca sirvió a Jacob. Esaú a Jacob nunca lo sirvió. Cuando llegó Jacob, después de 20 años, con tantos regalos por el miedo que tenía de Esaú, eso le dijo: no, hombre, a mí yo tengo lo que yo quiero, tú toma tus cosas para ti, no me andes regalando. Este, o sea que Esaú no sirvió a Jacob. Más bien aquí se trata de los pueblos originales que surgieron de ellos, ¿verdad? Pero cuando te impacientes sacudirá su opresión sobre tu cuello. Eso pasó con Edom. Edom fue sometida a Israel por medio de, no sé si fue David, me imagino que fue por David, pero después cuando vino tantos problemas con los asirios y los babilonios, Israel ya no tuvo fuerza para mantener a raya a los edomitas, a los moabitas, a los amonitas, y entonces Edom se rebeló, ¿verdad? Por eso dice aquí: sacudirá su opresión, pero eso pasó 1000 años después. O sea, sí se ve que este texto es escrito mucho, mucho tiempo después. Pero vamos, si yo en el año 500 estoy escribiendo esto, digo: ay, pasó ya en tiempos de Isaac, le dijo a Esaú, Edom, tal cosa y tal cosa. Bueno, entonces ya ven que me fui rapidito, pero son textos que ya conocemos bastante bien. Y luego el capítulo 27 se concluye con bueno, no se concluye todavía, sigue con la huida de Jacob, ¿verdad? Esaú guardó rencor a Jacob por la bendición con que lo bendijo su padre y dijo: mi padre se va a morir. En cuanto se muera, lo mato. Y entonces Rebeca se enteró de esto, se hizo saber a Rebeca. Rebeca se enteró de las intenciones de Saúl y envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: tu hermano Esaú se consuela de ti con la idea de matarte. Tu hermano te quiere matar. ¿Y quién es culpable, mi querida Rebeca? ¿Verdad? Este, ahora, hijo mío, escucha mi voz, levántate y huye con mi hermano Labán a Harán, allá al norte, 400 kilómetros al norte. Habita con él unos días. Bueno, para ir se tenía que tomar fácilmente 15 días sin parar. Y luego habita con él unos días y regrésate otros 15 días. O sea, tómate un par de meses, ¿verdad? Hasta que pase la ira de tu hermano. Hasta que se retire la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Yo enviaré para tomarte de allá. ¿Por qué perdería a los dos en un solo día? Pues sí, ya perdió a Esaú, porque Esaú está encolerizado a muerte con su hermano Jacob. Y seguro no, a lo mejor no la quiere matar a ella, pero tampoco es que este, quiera seguir siendo su hijo. O sea, si mata a Esaú a Jacob, pierde a Jacob, pero ya perdió a Esaú. Por eso dice: perdería a los dos en un solo día. Y entonces, eh, ya viene la siguiente etapa, ¿no? Jacob se va al norte, allá con su parentela, a Aram, ¿verdad? Este, Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de las hijas de Het, de los hititas. Si Jacob tuvo una mujer de las hijas de Het, como ellas,
de las hijas de la tierra, que es para mí la vida. O sea, sigue mintiendo la muchacha, sigue mintiendo. Bueno, ya no, no, muchacha, sigue mintiendo, porque ahora le va a disfrazar que Jacob tiene que huir, tiene que irse, se lo va a disfrazar a Isaac. Como no, Jacob no quiero que se case con una cananea o con una hitita. Entonces quiero que se vaya ya con mi carnal, Labán, a buscar esposa, ¿verdad? Así se lo disfraza a Isaac. E Isaac mordió el anzuelo. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomes mujer de entre las hijas de Canaán. Ah, de aquí no. Levántate, ve a Padam Aram, a Siria, a casa de Betuel, padre de tu madre. Tómate ya una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, ¿verdad? Y entonces, aquí parece que ya se le olvidó a Jacob la tranza que le había hecho, a Isaac se le olvidó la tranza que le había hecho Jacob. Se le olvidó, o más bien es el relato sacerdotal que no toma en cuenta aquel acontecimiento anterior, se lo brinca. Y entonces Jacob, pues ya ha llegado el momento, le dice a su hijo: vete para allá, hijo mío, ¿verdad? Parece que todo está en paz y bien, ¿no? Mordió el anzuelo tan gacho que le tendió Rebeca, o más bien para el sacerdotal todo aquello de la suplantación, pues no existió. Levántate, ve a Padam Aram, etcétera. O sea, aquí no hubo broncas entre Jacob y Esaú, no hubo mentira en la bendición, no hubo una bendición en falso a Jacob, etcétera. Y aquí, bueno, dice, lo bendijo, lo bendijo. Eh, bueno, si este relato no supone lo anterior, pues Isaac pudo haber bendecido a Esaú como primogénito y luego a Jacob también una bendición, como un padre tiene. Cualquier persona tiene muchas bendiciones para las personas que ama. Por eso suena más folclórico, más antiguo aquel relato que descarga en la bendición ciertos poderes mágicos. Y tal vez para el sacerdotal, pues eso ya no era así. Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, que seas una multitud de pueblos. Que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que poseas la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios entregó a Abraham. Isaac envió a Jacob y él fue a Padam Aram, donde Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Ya, se fue. Aquí todo es mucho más nítido y tranquilo, fuera de problemas. Ya supéralo. Te engañó, supera. No, más bien parece que el sacerdotal no conoció aquel relato del engaño. Esaú vio que Isaac bendijo a Jacob y que lo envió a Padam Aram para tomar para él de ahí una mujer, que lo había bendecido y le había ordenado: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Esto parece otro relato, ¿no?, diferente del anterior. Jacob escuchó a su padre y a su madre y se fue a Padam Aram. Se fue hasta allá, ¿verdad? Esaú, por su parte, vio que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de su padre Isaac, porque se había casado con cananeas, el muchacho Esaú. Y entonces Esaú fue a Ismael. Ismael, pues, los ismaelitas, los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham, y tomó como esposa, etcétera. O sea, se reformó un poquito Esaú, ¿verdad? Si no les gustan las cananeas, pues me caso con la familia, pero no la familia de allá de Nantes de Harán, sino con la familia descendiente de Ismael. Bueno, todo eso viene ahí explicado y luego viene en su andanza hacia Siria. Jacob pasó a Bet-El, salió de Beersheba y se fue a Harán. eh, bueno, en dirección a Harán. Llegó a un lugar y pernoctó ahí, pues había caído el sol, pero no está un día de camino. Betel está como 80 kilómetros al norte de Beersheba, está bien lejos y es desierto. Bueno, el caso es que tomó una de las piedras del lugar, la puso como cabecera y se acostó ahí y tuvo un sueño. Ese es el sueño de la escalera.
donde ve ángeles de Dios subir y bajar. No es una escalera así de dos postes y travesaños, que difícilmente se puede uno imaginar, aunque sí hay muchas pinturas de eso, una escalerita apoyada en quién sabe en qué, y que los ángeles suben y bajan por la escalera. No, es que los ángeles no necesitan escalera, porque, entonces, ¿para qué ponemos una escalera? No, más bien parece que era un montón de piedras, ¿verdad? Como la Torre de Babel, una pirámide muy alta, y que se comunicaba con Dios, ¿verdad? Pero aquí sí Dios sí quería comunicarse con la tierra por medio de sus ángeles. Y entonces tuvo un sueño en que vio esa escalera, el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac, te entregaré a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado. Pues sí, Dios también mordió el anzuelo del gandaya. Este fue el bendecido y con este te sigue la promesa, ¿no? Te entregaré a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado es Betel, es parte de Israel, norte de Judá. Cuando se dividió Israel en dos, al sur quedó Judá y al norte las otras tribus. Betel está al norte. Incluso en Betel puso Jeroboam un becerro de oro, lo recuerdan, para que los israelitas que vivían en el norte no fueran a Jerusalén a rendir culto. Puso un becerro de oro en Betel y otro en Dan, al norte. Este, bueno, es que era la tierra de Jacob. ¿Eh? Es donde Jacob va a tener sus visiones en la tierra de Israel. Por eso las tribus de Israel conservaron mejor las tradiciones de Jacob. Bueno, te entregaré a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado. Tu descendencia será como polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente. O sea, la promesa de la descendencia, serán bendecidas la familia de la tierra, es decir, la promesa de dos líneas, mucha descendencia y esta tierra en la que estás. Eh, y entonces Jacob se despertó y dijo, seguro que el Señor está en este lugar y no lo sabía. Qué temible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Puerta del cielo es Bet-El. Betel. Bet-El. Eh, Aquí en hebreo me pone una traducción, eh, Sha'ar Hashamayim, la puerta del cielo. Eh, Casa de Dios. Casa de Dios es Bet-El. Claro que aquí pone Bet Elohim, pero Elohim sabemos que es el plural, pues, lo mismo que Bet-El. Bet-El o Bet Elohim. Ese es el nombre de la ciudad. Bet-El, la casa de Dios. La casa de Dios. Este, y le puso por nombre, es otro relato etiológico, ¿verdad? En este lugar, Jacob tuvo una visión de Dios, y por eso le puso Bet-El, la casa de Dios. Es un relato etiológico que quiere explicar el origen del nombre de ese santuario muy importante para toda la historia de Israel. Jacob se despertó por la mañana, tomó de ahí una piedra en la que había utilizado como cabecera, la puso como estela, derramó aceite encima y puso por nombre al lugar Betel, Betel, aunque el nombre de la ciudad era al principio Luz. Jacob hizo a Dios un voto, ¿verdad? Sí, Dios está conmigo y voy y me da para comer y me bendice, me acompaña. Y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Si de verdad me cumples, ¿verdad? Porque pues aquí Dios no se había comunicado con Jacob, ¿verdad? La promesa sí se había comunicado con Abraham, luego con Isaac, pero no con Jacob. Y entonces Jacob dice, ay mamá, ¿y tú quién eres? Y le hace las promesas y él dice, bueno, si yo la alcanzo a venir acá con bendición, entonces el Señor será mi Dios. El Señor, o sea, Yahvé, Jehová, aquí está, eh, y será, V'haya, aquí dice,
Yehvá, que los protestantes leen Jehová, digamos que se acerca a lo que está escrito, pero lo que está escrito para que no se pueda leer. Aquí falta una vocal en esa consonante, no se puede leer. Y la idea es precisamente que no se lea porque es el nombre de Dios. Y es algo así como Yahweh o Yahvé. Parece que es lo más cercano al nombre original. Y entonces, y será Yahvé para mí Dios. Bueno, esta piedra que puse como estela será casa de Dios y yo te daré el diezmo de todo lo que me des. El diezmo, o sea, la décima parte de todo lo que me des. Es un voto, es el voto de Jacob que le hace ahí en Betel, ¿verdad? Eh, y por eso Betel se convierte, digamos, en un lugar muy, muy famoso. Después viene Jacob en el país de Labán, ah, o sea, en el país de Labán, la tierra de Labán, allá en Siria, en el norte, por Harán, como decíamos, 400 kilómetros al norte de Beersheba, ¿verdad? Y vamos a pasar al texto directamente. Jacob levantó sus pies y se dirigió a la tierra de los hijos de Oriente. Ya está. Miró y había un pozo en el campo, o sea que ya llegó. En un versículo se aventó más de 300 kilómetros, ¿verdad? Levantó sus pies, se dirigió a la tierra de los hijos de Oriente y aquí ya llegó. Había un pozo en el campo, ya estamos en Harán. Sí, es el versículo más rápido, en un versículo más de 300 kilómetros. Y esto tiene cierta relación con la historia de Moisés, que también se fue huyendo de Egipto, se fue a Madián y en el pozo conoció a Seforá, abrevó, abrevó los rebaños de Seforá y luego fue con su papá de Seforá, Jetro o, o Reuel, que tiene dos nombres, y luego se casa con Seforá, Moisés. Pero aquí estamos con Jacob, pero sí, sí, lleva cierto paralelismo Jacob con Moisés. Había un pozo en el campo, estaban ahí 3 rebaños de ovejas echados junto a él, pues de ese pozo bebían los rebaños. La piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños de diferentes propietarios se reunían, hacían rodar la piedra de sobre la boca del pozo, bebían las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Esto quiere decir que pues, los que llegaban primero tenían que esperar, pero si llegaban primero las mujeres, como es este caso, pues no podían ellas mover la roca, entonces tenían que esperar. Y probablemente pues, los abrevaban primero los hombres, ¿no? Yo quité la piedra, primero mis rebaños. Y entonces Jacob les preguntó, hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán. Jacob les preguntó, ¿de dónde son? Jacob les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Miren, aquí está Labán, hijo de Nahor. Nahor era el hermano de Abraham. O sea, aquí Betuel ya desapareció. ¿Ven? Decía que Labán y Rebeca eran hijos de Betuel. Pero aquí no, aquí ya desapareció Betuel. Por eso les decía hace un momento, Betuel como que está de más, ¿verdad? Y es más natural que Labán y Rebeca sean hijos de Nahor, es decir, Nahor, hermano de Abraham, Rebeca, prima de Isaac. Le dijeron, lo conocemos. Les preguntó, ¿está en paz? Dijeron, está en paz. Mira, su hija Raquel llega con las ovejas. Raquel llega con las ovejas. Dijo, aún es pleno día, no es tiempo de reunir el rebaño. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Dijeron, no podemos hasta que reunamos todos los rebaños, podemos rodar la piedra. Seguía hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era pastora. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob, rodó la piedra. Dicen que estaba bien dado, era famoso. Lo mismo pasó con Moisés, cuando defendió a Sefora y abrevó a los rebaños de Sefora. Se acercó, rodó la piedra de la boca del pozo, abrevó a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel
alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, que era hermano de su padre y que era, bueno, quién sabe si, que era hermano, Jacob, la Raquel, que mi hermano, sí, hermano del padre de ella, él. Pues sí, dice que hermano de su padre. Bueno, aquí habrá que entender hermano como familiar, ¿verdad? Era más bien sobrino, ¿no? Y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y lo hizo saber a su padre. Cuando Labán escuchó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, o sea, de Raquel, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo hizo entrar en su casa. Contó a Labán todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces le dijo, en serio eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se quedó con él un mes entero, ¿verdad? Y después de esto, este, no me vas a servir de gratis, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser tu paga? Le dice a Jacob. Le dice, pues tu hija. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la pequeña era Raquel. Lea son las vocales que tiene el hebreo. Lea. Y en griego tiene Leia. Bueno, eh, los ojos de Leia eran tiernos, como ojos de burro, grandotes, con sus pestañas. Raquel era de bella apariencia y de buen ver, era bonita, pero muy bonita. Y entonces Jacob amaba a Raquel, dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Y así se hacían en realidad los arreglos matrimoniales se hacían entre los padres. Aquí seguramente, bueno, el padre de Jacob no puede hacer los tratos, los tiene que hacer él, pero lo tiene que hacer con el padre de la muchacha, es decir, con Labán. Fíjense que Raquel, sí se dice aquí que a Jacob le gustaba a Raquel y luego dice que la amaba, sí, la amaba más a Raquel que a Lea. Pero nunca se nos dice que Raquel amara a Jacob, o que ella estuviera ilusionada con casarse con este hombre. Y menos de Lea, menos. Eh, Está bien dártela, es mejor que dársela a un hombre extraño. Quédate conmigo, tú me trabajas 7 años y yo te doy, al final de los 7 años te doy a Raquel. Jacob sirvió por Raquel 7 años, que fueron a sus ojos como pocos días a causa de su amor por ella. Jacob dijo a Labán, dame a mi mujer a los 7 años. Pues se cumplieron los días, me uniré a ella. Ya, dámela porque ya me la prometiste y ya trabajé. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete, una fiesta, ¿verdad? En la tarde tomó a su hija Lea y la hizo entrar a él. Y él se llegó a ella, así dice. Este, pues cómo estaba de pipa el Jacob que no se enteró que no era Raquel. No, es que yo me estoy muy enamorado de esta muchacha, ¿cómo quiero con ella casarme? Pues lo que quiero es que llegue la noche, que estemos en lo oscurito y verla y abrazarla y besarle sus ojitos y su naricita y su boquita. Y luego lo demás. Pues resulta que Jacob no se enteró que no era Raquel la que le pusieron en la cama, sino Lea. Labán le dio a su esclava Silpa, su hija Lea, como sierva. Cuando amaneció, he aquí que era Lea, ¿no? Pues desde que se acostó era Lea. Dijo a Labán, Jacob, ¿qué es esto que hiciste? ¿Acaso no te serví por Raquel? ¿Por qué me engañaste? Y le dijo Labán, es que no te voy a dar a la menor sin antes darte a la mayor. Y eso es una tranza, pues se lo tenía que haber dicho antes, pero ya ven cómo era Labán, ¿eh? Gandaya desde que aparece en la Biblia. Este, no te puedo dar a la más joven antes de darte a la primogénita. Eh, bueno, pero aquí me permito hacer un excursus. No se dice que Raquel amara a Jacob ni que estuviera ilusionada con casarse con él. Sí se dice que Jacob amaba a Raquel, que le gustaba. Pero ¿qué pensamos de Lea? ¿Qué pensaba Lea cuando su papá le dice, ahora te metes tú a la cama para hacerle la tranza al Jacob?
y que se case contigo por error y la lea, sí, papi, lo que tú digas. Vamos, es difícil ponerse en los zapatos de esas muchachas, pero también a nosotros en la actualidad pues, nos es muy difícil imaginar la sujeción a que estaban sometidas las mujeres en aquella época. Si todavía en la actualidad en muchas regiones, este, más en aquella época, ¿no? Ahora en la actualidad en la Ciudad de México, los pobres hombres somos los que estamos sometidos a las mujeres. Es un matriarcado. Hasta presidenta tenemos. Y entonces le dice Labán, dame, cumple estos 7 años y te daré también por el trabajo que me harás, y te la daré también por el trabajo que me harás aún por 7 años más. Esto quiere decir, bueno, no lo quiere decir, pero esto significa que le entregó inmediatamente a Raquel, o sea, no tuvo que trabajar otros 7 años para recibir a Raquel, sino que le dice, te la doy ya, pero me trabaja 7 años por ella. Entonces, cumplió 7 años y le dio a su hija Raquel como mujer. Labán dio a su hija Raquel a su esclava Bilha como su sierva. Se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, que pues era su objetivo primero del Jacob. Amó más a Raquel que a Lea. Sirvió por ella otros 7 años. Ya está el acontecimiento, ¿verdad? Es que anoto algunas cosas para que no se me olviden los detalles que quiero recalcar. Bueno, y entonces ya, se casa. Yo les pongo aquí un texto de uno de mis libritos. Es Amor y sexo en los tiempos bíblicos, no sé cuál, no sé cuál, donde hablo del mojar, que esto debe ser así, algo así como eh, Amor y sexo en el matrimonio, es el primer librito, el primer librito. Se los voy a presumir, pero nada más por presumido, porque este libro lo tengo subido en mi blog gratuitamente. Entonces se llama así. ¿Lo ven? No, Sí, ¿verdad? Sí. Amor y sexo en los tiempos bíblicos. Tomo 1, Amor y sexo en el matrimonio, poligama y familia. Y ahí traigo este textito que explica la dote o el mojar. ¿Por qué Jacob trabajó? No dio dinero, porque él no traía dinero, como dote por la hija de Labán. Eh, entonces, en vez de darle dinero, le dio trabajo, 14 años de trabajo. Y este texto de este famoso autor apellidado Quesada dice, la mujer no era comprada por el marido, aunque en ocasiones se daba el mojar, una dote. Era una cantidad que el hombre estaba obligado a dar al padre de la muchacha al padre de la muchacha. Entonces, yo doy ese dinero, pero no a la muchacha, a mi esposa, sino al padre de la muchacha. La palabra aparece solo 3 veces en la Biblia, según Génesis 34:12. Citado más arriba, Siquem pide que se le imponga un mojar para tomar como esposa a Dina. Lo vamos a ver en la próxima clase. Según Éxodo 22:16, el seductor deberá pagar el mojar de las vírgenes. Finalmente, según 1 Samuel 18:25, Saúl no quiere de David un mojar, sino 100 prepucios de filisteos. Bueno, eso va a ser el precio por mi hija, 100 prepucios de filisteos. El mojar podía pagarse con trabajo, como en el caso de Jacob y Labán, ¿no? Además de esto, a veces se daban regalos a la novia o al padre de la novia, como se ve en Génesis 24, ya sabemos que debe referirse a cuando el siervo de Abraham fue y dejó regalos para la novia y para los familiares de Rebeca. El mojar estaba destinado a la protección de la mujer en caso de ser repudiada o en caso de quedar sola. Sí, o sea, no era tanto un regalo para el papá, sino que era un regalo para la novia, para la esposa, en caso de que quedara sola o fuera repudiada. O sea, el papá recibía
100,000 pesos. Ese era la dote o el mojar. Si su hija era despedida, divorciada, él tenía 100,000 pesos para la hija. Era el guardián de ese dinero, de esa dote, mojar para la hija, o si quedaba sola, ¿verdad? Si moría el señor y y ella quedaba viuda, volvía a la casa de su padre, pero tenía un dinero ahí, un mojar, ¿verdad? Pero en este caso, pues el mojar fue trabajo. Y Labán, pues aprovechó te les digo que era bien tranza el Labán. Le dice, trabaja para mí, pues no tienes dinero y entonces yo te doy a mis hijas. Entonces el mojar era el trabajo, pero el trabajo, ¿dónde quedó? El trabajo nunca fue guardado para el caso de que las hijas fueran repudiadas o muriera Jacob. El mojar o el trabajo por el que sirvió Jacob, por el que eh, pagó por sus esposas, el trabajo ese se lo comió Labán. Por eso eh, Raquel y Lía estaban molestas con su padre a causa de que usaba el trabajo de Jacob en su provecho. O sea, Labán no guardó el trabajo de Jacob para darlo a sus hijas en caso de que lo necesitaran, sino que se lo comió. Y entonces cuando Jacob le dice, "Shh, muchachas, vámonos", ellas dicen, sí, nuestro padre se vio muy gandul comiéndose nuestro mojar. ¿Ven? Bueno, eh, después de esto viene el nacimiento de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que pues tiene hijos con Lea, ¿verdad? Raquel es estéril y entonces tiene hijos con Lea y después con la esclava de Lea, porque Lea ya no tiene hijos, después con la esclava de Lea y después Raquel le dice, dame hijos, pues yo no te puedo dar hijos, pues, y tú eres la que no puede. Entonces le da su esclava, Raquel, y tiene hijos con la esclava de Raquel y finalmente, bueno, también vuelve a tener hijos con Lea y al final tiene un hijo con Raquel, José. José es el último de sus hijos, él lo quiere mucho y es el consentido, es el soñador, porque es el hijo de la esposa amada, es el hijo de Raquel, ¿verdad? Más después, eh, cuando Jacob regresa ya a Canaán, tiene otro hijo Raquel, el segundo es Benjamín, ¿no? Pero es cuando muere, es cuando muere. Entonces sus 11 hijos nacen allá en Harán, bien lejos, y su duodécimo hijo, Benjamín, nace ya en Canaán, pero muere Raquel de parto. Entonces, ese relato, pues, es como le ponen nombre a los hijos de acuerdo con la circunstancia, ¿verdad? No lo vamos a leer porque es un poco largo, pero les repongo un cuadrito en donde les explico el origen popular, ¿verdad? La etimología popular de los nombres. Los hijos de Lea son todos estos: Shimón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zabulón y Dina. De Bilhá es Dan y Neftalí. De Silpá es Gad, son Gad y Asher, y de Raquel José. Y después va a ser Benjamín. Bueno, Rubén dice, vio mi aflicción y dice, eh, vio Ra'a be Ani, Ra'a es el verbo ver, Ra'a be Ani vio mi aflicción, por eso Ra'a be Ani, Rubén vio mi aflicción. Es una etimología popular, no es exacta. Rabeani Rubén, porque Dios vio mi aflicción. Shimón es que escuchó que soy aborrecida, es el verbo shama, escuchar. Shama Israel, escucha Israel. Eh, Shama, entonces escuchó que soy aborrecida y me dio otro hijo y le llamó Shimón. Al tercero lo llamó Leví, diciendo, ahora sí se aficionará a mí. Gilavé, él se aficionará.
Eh, el cuarto lo llamó Yehudá, que es el verbo alabar, o de Yahvé, o Ye-Odé, Jehová, perdón, Yehudá. Es una etimología forzada, pero es la que da el texto. Y sacar es mi paga, esta es mi paga. Sajar es la paga. Zabulón me favorecerá, Gisableni, que dice Gisableni, me favorecerá. Y Dina, pues, ahí no se da etimología porque pues es mujer. Si antes ya que diga que la mencionaron, seguramente tuvo otras hijas mujeres, pero esta después toma una parte importante en la narración y por eso hay que mencionarla. De Bilhá Dan, que quiere decir juicio, juez. Dani, él es mi juez, es Dios. Danani, Danani quiere decir me juzgó y le puso por nombre Dan. Neftalí quiere decir contiendas. ¿No? Naftulé, tortuoso, contencioso. Gad quiere decir fortuna. ¿No? Gad, Dios del destino. Asher quiere decir dichoso, dichosa. Y me llamará bienaventurada y le llamó Asher. Es el salmo primero, esta es la primera palabra que utiliza. Ashe, Asre, Ashe, no, Esre, Jaish, Asher. Dichoso el hombre que, así empieza el salmo primero, es de la palabra Asher. Feliz el hombre que. Y el último lo llama José y me añada, el verbo Yasaf, es añadir. Yosef añadido o me añada. Y es el único hijo de Raquel, la amada. Por eso Jacob lo quería mucho a José, era el consentido. Y después el otro hijo de Raquel es Benjamín, pero eso ya es más después. Bueno, 8:54, creo que ya merecimos. Sí, Javier, Sí, Jerónimo. Lea y Bilhá, las dos son a las hijas de Labán, ¿no? Lea, Sí, Lea es la hija y Bilhá es la esclava. A ver, es la esclava de... Bilhá es esclava. Ajá, no, es una de las esclavas. Aquí está. Bilhá es la esclava de Lía o de Lea. Bilhá es la mamá de Dan y de Neftalí. Silpa es la esclava de Raquel. La mencionamos primero porque Raquel, viendo que no tenía hijos, le dijo, dame hijos de mi esclava, de Silpa, y le dio a Gad y a Asher. Y después Raquel tuvo a José y Benjamín. Es curioso que Jacob nunca hizo distinción entre los hijos de las esclavas y los hijos de las esposas. Los trató a todos les dio el mismo estatus, digamos, son los 12 hijos de Jacob, independientemente de quién haya sido su madre. Pero claro, el corazoncito se inclinó definitivamente por José, así como Dios no es tan inocente de la actitud de Caín con Abel. Y Rebeca no es inocente respecto de lo que pasó entre Saúl y Jacob. Este, Tampoco David es inocente de lo que pasó entre Salomón, Absalón y sus hijos que se mataron entre ellos, ¿no? Eh, Aquí tampoco es inocente Jacob de lo que le hicieron sus hermanos a José, que lo vendieron. Le tenían mucha envidia, lo odiaban porque su papá lo consentía, lo prefería. Y esto, si ustedes quieren, está muy mal que lo que hicieron, no estoy defendiendo lo que hicieron, pero sí tiene un origen lo que hicieron los 11 hermanos, o los hermanos que hayan sido, porque no estaba desde luego Benjamín entre ellos cuando vendieron a José. Tiene un origen y es las preferencias de Jacob con respecto a José.
como nota marginal. Javier, Sí, entonces Lea fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, entiendo que todos sí. de Jacob, de Sí, Jacob. sí, Bilhá, esclava de Raquel, Dan y Silpá, Gad, y la dos, esclava de Lea, Asher. sí, Y Raquel, nomás uno y después Benjamín. uno y después Benjamín, José, que es cuando muere. José, cuando murió, cuando nació el pequeñito, sí, el más chiquito, murió ella. sí. Mi papá decía, Ándale, bueno, nosotros éramos siete, cinco hermanos, dos hermanos, cinco, y al 7. pequeño le decía el Benjamín, y viene de ahí, Benjamín pues es el chiquito, Es el sopito, ¿no? sí, Dicen en los ranchos, es el sopito. el sopito. Medio raro, pero sí. Acá entre los náhuatl. Bueno, 8:58. Los felicito por su paciencia con el maestro. Son muy buenos, muy pacientes. Este, que les vaya muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Ya quedamos que la clase que perdimos la semana pasada la vamos a suplir por mayoría de votos al final. O sea, vamos a alargar el cuatrimestre eh, o es trimestre, pues ya mejor. En julio vamos a tener otra clase, una clase para Me mandas unas fotos de vas a ir ¿a dónde? en México. Van a hacer paseo, ¿no? Tour. En México Vamos a hacer van a tour. hacer un Sí, tour. sí, voy a llevar a un grupo, a dos grupos a la catedral. O sea, si está interesado alguien, es de martes, de este martes que sigue, martes y miércoles que siguen, a la siguiente semana, martes y miércoles, 10:30 de la mañana, en la catedral, nos vemos y voy a mostrar la catedral por afuera. Y voy a mostrar dos retablos, los dos de Jerónimo de Balbás, por dentro. Porque no alcanzamos a ver más. Es un tour de 2 horas, están invitados. Pero eso es dentro de, o sea, la, ahorita les digo la fecha. No, la anotada es el martes 17 y miércoles 18, es lo mismo, porque son dos grupos. Eh, Martes 17 y miércoles 18 a las 10. Nos vemos a las 10 en la catedral, empezamos 10:30, 10:15, para que vean un poco la historia de la catedral, que es un museo, es el museo más grande que hay en la Ciudad de México, la catedral. Se construyó en 250 años a lo largo, entonces tiene una historia impresionante. Bueno, la primera catedral estaba ahí mismo donde está esta, y se empezó a construir en 1524, o sea, 3 años después de la conquista. Hernán Cortés insistió en que se construyera una iglesia ahí, la iglesia principal, y se concluyó en 1526, o sea, muy pronto, y después se le nombró catedral. Claro, era muy pequeña, 50 años después, 1571, ya todo el mundo decía, vamos a hacer una catedral grande, y se hizo la catedral actual, que es gigantesca para la época, pero se terminó con la independencia, ¿eh? 1813, iniciada la guerra de independencia, en plena guerra de independencia, se concluyó la catedral. Por tanto, son 250 años de construcción de esa catedral, pero más antes estaba la primera catedral, ahí, la chiquita. Y entonces arquitectónicamente, tiene 300 años de historia, y por dentro tiene verdaderas joyas de pintura, de escultura, de arquitectura, joyas de lo más valioso que hay en México. Pinturas y esculturas y ¿cómo se llama? Murales en la sacristía, y- bellísimos. Bueno, fin de la propaganda.